¿Qué pasaría si te dijera que, sin darte cuenta, podrías estar alejando a las personas que más amas solo con tu forma de actuar? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que vives el resto de tus años. Con el paso de los años, envejecer puede compararse con una casa antigua que, aunque al principio es sólida y funcional, comienza a mostrar señales de desgaste. Aparecen pequeñas grietas, una puerta que ya no cierra bien, tuberías que gotean o manchas en la pared que preferimos ignorar, pero que están ahí. Lo más sorprendente es que nos acostumbramos tanto a convivir con esos desperfectos que ni notamos lo incómodos que pueden ser para los demás. Algo similar sucede con nuestras actitudes al envejecer. Sin darnos cuenta, adoptamos comportamientos que no solo son desagradables, sino que también nos alejan de quienes nos rodean. Es como si las grietas de nuestra personalidad se hicieran cada vez más evidentes, hasta el punto de convertirnos en esa persona que nunca imaginamos ser. A menudo, al envejecer, muchos desarrollamos hábitos o conductas que justificamos con frases como «es que ya tengo mis años» o «yo soy así». Sin embargo, estas actitudes no solo incomodan a los demás, sino que también pueden alejarnos de nuestra mejor versión. En este video, te presentaré una lista de estos comportamientos, y las últimas dos cosas que mencionaré no solo te sorprenderán, sino que te harán reflexionar profundamente sobre cómo estás afrontando esta etapa de tu vida. Quédate hasta el final para descubrirlas. Para ilustrar mejor este tema, te contaré una historia. Imagina a doña Marta, una madre de 3 hijos adultos y orgullosa abuela. Durante años, ella fue el centro de la familia, siempre presente en las reuniones, dando consejos y tomando decisiones importantes. Sin embargo, con el tiempo, esa figura fuerte y amorosa se transformó en algo más difícil de manejar. En una reciente reunión familiar, mientras todos compartían sus historias con entusiasmo, Marta interrumpió de manera constante. Uno de sus nietos relataba emocionado su viaje por Europa, y su hija menor contaba con alegría cómo había conseguido un ascenso en el trabajo. Pero Marta no podía evitar intervenir. «Eso no es nada», dijo con una sonrisa, dejando entrever que lo suyo era mucho más importante. «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y sin quejarme. Ustedes, los jóvenes, no saben lo que es esforzarse». El ambiente en la reunión cambió de inmediato. Los nietos desviaron la mirada, incómodos, mientras su hija intentaba continuar la conversación. Marta seguía hablando sin darse cuenta del impacto de sus palabras. No solo interrumpía, sino que todo lo que decía era una crítica. Ya nadie respeta a los mayores. Hoy todo lo quieren fácil con sus celulares. Y cuando alguien intentaba hablar, ella rápidamente los cortaba. «Ay, ya sé lo que vas a decir, pero lo mío fue peor». La situación llegó a tal punto que uno de sus hijos, cansado, intentó suavizar el ambiente. «Mamá, déjanos hablar también». Sin embargo, Marta, indignada, respondió: «¿Qué clase de hijo me habla así? Después de todo lo que hice por ustedes, un poco de respeto, por favor». El silencio invadió la reunión. Marta no se dio cuenta de que su actitud, lejos de inspirar respeto, solo generaba distancia. Nadie quería ser el próximo en hablar, temiendo que sus palabras fueran interrumpidas, minimizadas o criticadas. ¿Te resulta familiar esta historia? Doña Marta no es una mala persona, pero ha caído en patrones de comportamiento que muchas personas desarrollan al envejecer. En este video te contaré cuáles son esas actitudes desagradables que, como Marta, podemos adoptar sin siquiera notarlo. Número 6. En el 6º lugar de esta lista está el hábito de quejarse de todo. Es como tener un grifo que gotea constantemente. Al principio apenas lo notas, pero con el tiempo ese sonido incesante termina desesperando a quienes te rodean. Lo curioso es que, para quien se queja, este goteo parece normal, como si las quejas fueran una parte inevitable de su vida. Piensa en esto. Te despiertas por la mañana y, en lugar de decir «qué hermoso día» o «qué bueno estar aquí», lo primero que sale de tu boca es «ay, cómo me duele la espalda» o «el café ya no sabe como antes».
Y cuando ves a alguien disfrutando de algo, surge la oportunidad perfecta para otra queja. En mis tiempos, eso sí era bueno, no como las cosas de ahora. Las quejas, al igual que un virus, se propagan rápidamente y contaminan todo a su paso. Imagina que estás en una reunión familiar. Todos ríen y disfrutan contando historias divertidas, pero de repente dices, este ruido me da dolor de cabeza, o ustedes no saben lo que es trabajar duro. ¿Qué crees que pasa con la energía del lugar? Se desploma como un globo que acaba de ser pinchado. Algo similar le ocurrió a doña Clara. Era una mujer mayor llena de experiencias, pero últimamente todo era motivo de queja. Si hacía frío, se quejaba. Si hacía calor, también. Si no la llamaban, sentía que la ignoraban. Si la llamaban demasiado, lo veía como una invasión a su espacio. En una ocasión, durante el cumpleaños de su nieto, los niños jugaban y reían a carcajadas. En lugar de disfrutar el momento, Clara murmuró, ¡qué escándalo! Estos niños ya no respetan a los mayores. Su hija, tratando de calmarla, le dijo con paciencia, «Mamá, relájate, solo están jugando». Pero esa fue la chispa que encendió el fuego. Clara respondió molesta, ¿relajarme? Ustedes no entienden lo difícil que es para mí. Nadie entiende nada. Y así, lo que era un ambiente alegre se convirtió en un silencio incómodo. Las risas se apagaron, las miradas se desviaron, y lo que podía haber sido un momento agradable terminó convirtiéndose en una nube pesada sobre todos. El problema de quejarse constantemente es que, poco a poco, te vas aislando. Las personas dejan de invitarte, no porque no te quieran, sino porque saben que, hagas lo que hagas, nunca estarás contento. Es como una radio que solo emite estática. Nadie quiere escucharla. Pero lo más triste de este hábito es que no solo afecta a los demás, también te roba a ti la capacidad de disfrutar. En lugar de saborear un buen café, te quejas de que ya no sabe igual que antes. En vez de reír con tus nietos, te enfocas en el ruido que hacen. Entonces te pregunto, ¿quieres ser ese grifo que nadie arregla porque ya cansa? ¿O prefieres ser esa persona cuya presencia todos disfrutan? Alguien que, a pesar de las dificultades, sabe ver lo bueno en las pequeñas cosas. Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de amargura. Debería ser como ese vino que mejora con el tiempo, no como un grifo que todos evitan escuchar. Para evitar caer en el hábito de quejarse, lo primero que debes hacer es entrenar tu mente para reconocer esos momentos antes de que las quejas salgan de tu boca. Así como detectas cuando un grifo está goteando y decides arreglarlo antes de que inunde la casa, puedes aprender a frenar esas pequeñas quejas antes de que se acumulen. Cada vez que te descubras a punto de quejarte, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente vale la pena? Reflexiona sobre lo que te rodea y las pequeñas cosas que aún tienen valor. Puede que no siempre puedas controlar el dolor o las dificultades, pero sí puedes elegir cómo enfrentarlas. En lugar de enfocarte en lo que no está funcionando, intenta ver lo que sí. Si te duele la espalda, ¿por qué no agradecer que todavía puedes caminar, aunque sea despacio? Si el café ya no sabe igual, quizás sea el momento perfecto para probar algo nuevo. Esa pequeña pausa, ese cambio de perspectiva, puede transformar una queja en una oportunidad. Y no te olvides de las personas a tu alrededor. Si el ambiente está lleno de risas y alegría, en lugar de contribuir con una queja, únete al momento, ríe con los demás o comparte algo positivo de tu día. Como un músico que se une a una melodía, dejarás de ser una nota discordante y te convertirás en parte de algo mucho más grande y valioso. Recuerda ser agradecido con lo que tienes, buscar lo positivo en lo cotidiano y unirte a los momentos felices. No solo mejorarás tu vida, sino que harás que quienes te rodean disfruten más de tu compañía. Así que, en lugar de ser ese grifo molesto, conviértete en una fuente de energía positiva. Al final del día, la vida no está hecha para ser una constante queja, sino para disfrutar de cada pequeño momento. Número 5. En el puesto número 5 está el hábito de dominar siempre la conversación.
Es como si estuvieras viendo una película y alguien se parara frente a la pantalla para contar su propia historia. No importa lo buena que sea la película, esa persona bloquea la vista de los demás. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Don Ricardo, un hombre sabio con muchas anécdotas, solía ser el centro de atención en todas las reuniones familiares. Al principio, todos lo escuchaban con interés, pero con el tiempo sus historias se volvieron repetitivas y el entusiasmo de sus hijos y nietos comenzó a desvanecerse. Cuando alguien busca siempre dominar la conversación, el mensaje que envía, aunque de manera inconsciente, es: lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú puedas compartir. Este comportamiento no siempre es malintencionado. Don Ricardo no quería hacer sentir mal a nadie, pero su necesidad de ser escuchado lo llevó a olvidar el valor de prestar atención a los demás. En una conversación, al igual que en un baile, todos deben tener su espacio. Si solo uno lidera, los demás se quedan parados, sin saber qué hacer. Y cuando dominamos la conversación, no es porque los demás no tengan nada que decir, sino porque sienten que no serán escuchados. Con el tiempo, don Ricardo comenzó a notar que sus nietos ya no lo buscaban tanto. Aunque lo saludaban con cariño, se alejaban porque no podían compartir con él, solo escuchar. La clave está en soltar el micrófono y dejar que los demás también cuenten sus historias. Lo que realmente conecta a las personas no es quien habla más, sino quien sabe escuchar. Pregúntate a ti mismo: ¿quién soy cuando dejo que los demás brillen? En una conversación, como en la vida, a veces menos es más. Para evitar caer en este hábito, recuerda que el valor de una conversación no está en la cantidad de palabras que dices, sino en la calidad de lo que escuchas. Imagina que la vida es un escenario en el que todos deben tener su momento para brillar. Si no damos espacio a los demás, perdemos la oportunidad de enriquecernos con sus perspectivas. La próxima vez que hables, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy dejando espacio para que los demás se expresen? Cada palabra no dicha es una oportunidad para conectar más profundamente. Recuerda que el silencio también tiene su poder. A veces, lo más sabio es dejar que la conversación fluya sin tratar de controlarla. Escucha con el corazón, no con la mente ocupada pensando en lo que vas a decir después. Cuando alguien más hable, no se trata de simplemente esperar tu turno, sino de realmente escuchar. Deja que los demás brillen y descubrirás que las conexiones se vuelven más profundas y auténticas. Al final, el legado más valioso no está en lo que dijiste, sino en haber sabido cuándo hablar y cuándo escuchar. La verdadera sabiduría radica en dar espacio para que las voces de los demás también tengan su momento en el escenario de la vida. Número 4. En el cuarto lugar tenemos el error de exigir respeto solo por la edad. Pedir respeto únicamente porque uno es mayor es como pensar que un coche viejo, solo por tener muchos kilómetros, debe seguir compitiendo en la misma pista que los autos nuevos. Al final, no importa cuántos años tenga el vehículo, lo que realmente importa es cómo se maneja, la calidad de su motor y si está dispuesto a adaptarse a los nuevos desafíos del camino. Pensemos en doña Mercedes, una mujer de 75 años conocida por su carácter fuerte. Siempre se ha ganado el respeto de los demás y, cuando entraba en una habitación, todos sabían que tenía algo importante que decir. Sin embargo, con el paso del tiempo, se volvió más exigente. La gente a su alrededor comenzó a notar que su respeto ya no se ganaba por sus acciones, sino simplemente por su edad. Ella creía que, por haber vivido más años, tenía derecho a que todos se callaran cuando hablaba, a que la atendieran sin cuestionar y a que sus opiniones fueran aceptadas como verdad, aunque no siempre estuviera en lo correcto. Es interesante cómo la edad puede hacernos olvidar que el respeto no se impone, se gana. Es similar a un chef que exige respeto solo por su experiencia en la cocina, pero que no está dispuesto a aprender nuevas recetas o técnicas. El respeto no se obtiene únicamente por haber vivido mucho, sino por la actitud y la humildad de reconocer que,
Incluso de las personas más jóvenes siempre hay algo que aprender. Doña Mercedes comenzó a molestarse cada vez que los jóvenes discutían temas que a ella no le interesaban o con los que no estaba de acuerdo. Sus nietos hablaban de tecnología, de nuevas formas de trabajo y de cómo la vida había cambiado. Pero ella veía todo eso como cosas triviales, ignorando que el mundo evoluciona y que las nuevas ideas son a menudo las que generan mejoras. En mis tiempos todo era más sencillo, solía decir. Sin darse cuenta, doña Mercedes estaba perdiendo la oportunidad de conectar con sus nietos, de aprender de ellos y de mantenerse actualizada. El mayor problema de exigir respeto solo por la edad es que, sin querer, uno se va aislando. Los jóvenes no dejan de respetar a los mayores porque no los quieran, sino porque ya no los ven como personas que los escuchan o que se interesan por lo que ellos piensan. El respeto debe ser mutuo, un intercambio constante, no un monólogo. Cuando solo se exige respeto sin ofrecerlo, lo que realmente sucede es que los demás dejan de compartir sus experiencias, pensamientos y emociones con nosotros. Imagina un mundo donde todos los mayores exigieran respeto solo por su edad. Sería un lugar donde los jóvenes guardarían silencio no por respeto, sino por miedo, y los mayores vivirían aislados en una torre de marfil, sin escuchar ni aprender del mundo que los rodea. El respeto en ese contexto se convertiría en un acto vacío, una rutina sin sustancia. Así que, ¿qué prefieres? ¿Ser alguien que exige respeto simplemente por haber vivido más o alguien que lo gana día a día con humildad, apertura y disposición para escuchar? La verdadera sabiduría no se mide por los años vividos, sino por cómo decidimos vivir esos años, cómo nos relacionamos con los demás y qué tan dispuestos estamos a aprender, sin importar nuestra edad. Para evitar caer en la trampa de exigir respeto solo por la edad, es fundamental recordar que el respeto se construye diariamente, no se impone por el tiempo vivido. La verdadera sabiduría está en la humildad de reconocer que, sin importar cuántos años tengamos, siempre hay algo nuevo que aprender de los demás, incluso de las generaciones más jóvenes. Pongamos un ejemplo. Cada uno de nosotros es como un árbol en un jardín. El árbol más viejo tiene raíces profundas y una gran historia, pero también necesita agua fresca y luz solar para seguir creciendo. Del mismo modo, aunque los años nos dan experiencias valiosas, debemos estar abiertos a recibir nuevas ideas, adaptarnos a los cambios y reconocer que cada generación tiene algo único que ofrecer. Para cultivar un respeto genuino, es importante practicar la escucha activa. Esto significa estar verdaderamente presentes cuando los demás hablan, valorando sus opiniones, independientemente de su edad o experiencia. En lugar de centrarnos en que nuestra experiencia vivida debe ser la principal razón para ser respetados, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a aprender de los demás, incluso de aquellos que tienen menos años que yo? También podemos buscar la oportunidad de compartir nuestras experiencias sin imponerlas, sin esperar que los demás simplemente se callen para escucharnos. El verdadero respeto se construye cuando entendemos que cada persona, independientemente de su edad, tiene algo valioso que aportar. Al mantenernos abiertos y curiosos, nos aseguramos de que el respeto no sea un derecho adquirido, sino un regalo mutuo que fluye entre todos. En lugar de construir una torre de marfil desde donde solo se escucha nuestra voz, podemos construir puentes de entendimiento que nos permitan aprender y crecer juntos, sin importar cuántos años tengamos. Al final, el respeto verdadero no se basa en el tiempo vivido, sino en nuestra disposición para vivir con apertura y humildad. Número 3. Este apartado sobre descuidar tu apariencia subraya cómo, con el paso del tiempo, a menudo olvidamos cuidar nuestra imagen exterior, lo cual refleja directamente nuestro respeto y actitud hacia nosotros mismos. La analogía utilizada compara el envejecimiento con un coche que, si no se cuida, pierde su brillo y funcionalidad, o un jardín que, sin mantenimiento,
es invadido por la maleza. El mensaje principal es que no debemos dejar que nuestra apariencia se deteriore, ya que ésta no solo afecta cómo los demás nos perciben, sino también cómo nos sentimos internamente. No se trata de cumplir con los estándares de belleza convencionales, sino de demostrar que seguimos valorándonos a través del autocuidado. La apariencia física, aunque no lo es todo, sigue siendo importante porque influye en la manera en que interactuamos con el mundo. El texto destaca que pequeños actos diarios de cuidado personal, como elegir ropa que nos haga sentir bien o tener una rutina de autocuidado sencilla, pueden marcar una gran diferencia. Lo que importa no es cómo otros nos ven, sino cómo nos sentimos con nosotros mismos. Mantener nuestra confianza y bienestar a lo largo de los años es clave para seguir brillando y transmitiendo esa confianza a los demás, sin importar la edad que tengamos. Finalmente, el apartado invita al espectador a dejar un comentario sobre desde dónde están viendo el video, suscribirse al canal si no lo han hecho, y reflexionar sobre las últimas 2 cosas desagradables que se suelen hacer al envejecer, dejando en suspenso el contenido por venir. Número 2. El segundo punto trata sobre jactarse de los logros y cómo este hábito puede convertir una conversación casual en un monólogo donde solo se destacan los éxitos pasados. A través del ejemplo de una tía mayor que, en una reunión familiar, monopoliza la charla hablando de sus triunfos de antaño, se refleja lo incómodo que puede ser cuando alguien constantemente intenta mostrar cuántos logros ha acumulado, aunque el tema no tenga nada que ver con la conversación en curso. Esta actitud, aunque muchas veces no es intencional, puede hacer que otros se sientan eclipsados o menospreciados. Al jactarse de los logros pasados, se corre el riesgo de crear una barrera entre uno mismo y quienes lo rodean, ya que, en lugar de celebrar los éxitos actuales de los demás, se tiende a desviar la atención hacia uno mismo. El resultado es que los logros de otras personas se ven opacados y su alegría se reduce, ya que parece que lo que han logrado no es suficiente en comparación. El mensaje es claro. La vida no solo trata de los éxitos que hemos alcanzado, sino también de estar presentes en el momento actual, admirando y celebrando los logros de los demás. En lugar de hacer de cada conversación una oportunidad para recordar nuestras victorias pasadas, es importante aprender a escuchar, compartir lo que estamos aprendiendo ahora y dar espacio a otros para que compartan sus propias historias. La humildad juega un papel crucial en este aspecto. Reconocer que nuestros logros son solo una parte de una historia más grande, tejida por las experiencias de todos, nos permite evitar el impulso de jactarnos y, en su lugar, celebrar también los éxitos de quienes nos rodean. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también mostramos generosidad y respeto hacia los demás. Número 1. El último punto es hacer juicios de valor. Imagina que entras a una cafetería, te sientas y pides un café. Mientras esperas, ves a un grupo de jóvenes entrar. Uno de ellos lleva pantalones rotos y un sombrero raro. Sin pensarlo mucho, empiezas a murmurar, ¿qué les pasa? Se creen tan modernos, pero solo se ven ridículos. No sabes nada sobre ellos, ni su historia, pero rápidamente llegas a una conclusión. Los juzgas por su apariencia, por su ropa, por sus tatuajes o la forma en que hablan. No lo haces con maldad, pero con el tiempo, esa costumbre de juzgar a los demás se vuelve parte de tu rutina diaria. Es como si la experiencia te hubiera dado una especie de radar para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo aceptable de lo inaceptable, pero sin tener toda la información. Este hábito de emitir juicios rápidos, aunque parezca que te da seguridad, en realidad te limita. ¿Te has detenido a pensar cómo afecta a los demás? No solo desgasta a quienes reciben esos juicios, sino que también te aleja de una comprensión más profunda de las situaciones. Al seguir con esa mentalidad rígida, pierdes la oportunidad de descubrir historias, perspectivas y matices que podrían enriquecer tu vida.
A menudo nos convencemos de que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero eso no siempre es así. La sabiduría no solo está en lo que ya sabes, sino también en lo que aún puedes aprender. Imagina que tu nieta te cuenta emocionada que está empezando un negocio online. Te explica cómo ha aprendido todo a través de tutoriales en YouTube y cómo, con solo unas pocas horas de trabajo al día, ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente rápidamente empieza a juzgar. ¿Un negocio online? Yo trabajé toda mi vida en un empleo fijo con horarios y jefe, y ahora los jóvenes creen que con unas cuantas fotos en redes sociales ya están ganando dinero. Se creen emprendedores. Sin saber nada sobre la dedicación que tu nieta ha puesto en su proyecto, te aferras a la idea de que un trabajo real debe ser tradicional. Pero te estás perdiendo una gran oportunidad para entender cómo las nuevas generaciones están creando su propio camino, usando la tecnología para reinventarse. Si te abrieras a escuchar sin prejuicios, podrías descubrir un mundo nuevo y quizás aprender algo que podría ayudarte a reinventarte a ti mismo. El problema con emitir juicios rápidos es que nos atrapamos en un círculo vicioso de pensamiento rígido. Olvidamos que las generaciones y los contextos son diferentes y que las experiencias de los demás no siempre son las mismas que las nuestras. En lugar de abrirnos a nuevas ideas, preferimos aferrarnos a nuestras certezas. Pero este enfoque no solo nos limita, sino que también puede alejarnos de las personas cercanas. Cuando constantemente juzgamos a los jóvenes por su manera de vestir, hablar o pensar, los hacemos sentir incomprendidos, creando una barrera invisible entre nosotros. Este juicio constante, aunque pequeño, puede ser un obstáculo para construir conexiones reales y profundas con quienes nos rodean. Imagina cómo se sentirían tu hija o tu nieto si siempre los juzgas sin escuchar, si no les das la oportunidad de expresarse sin ser criticados al instante. Al hacer juicios rápidos, nos aislamos y perdemos la oportunidad de entender el mundo tal como está cambiando. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, y si dejamos de juzgar, podemos aprender de ellas. En lugar de presionar el botón de evaluar cada vez que alguien se expresa, podemos tomar un momento para escuchar realmente, para comprender lo que esa persona quiere comunicar. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Qué me puede enseñar su perspectiva? Tener una postura más curiosa y menos crítica nos permitirá abrir la puerta al aprendizaje mutuo y la comprensión. Este es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y reflexionar sobre si nuestras opiniones están basadas en hechos reales o si solo son estereotipos adquiridos con el tiempo. Reconocer que el mundo cambia constantemente es clave. Las nuevas generaciones tienen formas de ver la vida que pueden ser diferentes a las nuestras, pero eso no significa que sean menos válidas. Cada persona y cada momento tiene algo único que ofrecer, y al abrirnos a esas diferencias, enriquecemos nuestra propia perspectiva. Muchas veces, los juicios surgen de manera automática, por eso es importante detenerse y reflexionar antes de emitir una opinión. Tomarse un momento para pensar y respirar puede ser suficiente para reconsiderar la situación desde otro ángulo y evitar caer en el juicio apresurado. La sabiduría no solo proviene de nuestra experiencia personal, sino de nuestra capacidad para aprender de los demás, de las nuevas ideas y de las perspectivas que se alejan de las nuestras. El mundo está lleno de matices, y la verdadera sabiduría radica en mantener la mente abierta y estar dispuesto a explorar lo desconocido. Al dejar de hacer juicios inmediatos, nos damos la oportunidad de vivir una vida más enriquecida, donde cada encuentro y cada conversación nos enseñan algo nuevo. Gracias por quedarte hasta el final, dale me gusta y comparte. Nos vemos en el próximo video. Recuerda siempre, imparable.